Hay momentos en la historia que lo cambian todo, y estamos viviendo uno de ellos. ¿Sientes que el mundo está al borde de algo grande? No estás equivocado. Plutón ha entrado en Acuario, y lo que viene no es menos que el futuro reescrito ante tus ojos. Aquí, en Astro Prometeo, te llevamos al corazón de este momento trascendental. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un segundo de este análisis único, que te conectará con el gran cambio colectivo que estamos viviendo. Pero antes de entrar en detalles sobre lo que esto significa para nosotros, hagamos un repaso rápido. ¿Quién es Plutón? ¿Y por qué nos importa tanto? A ver, Plutón, ese pequeño cuerpo celeste que ya ni planeta le quieren llamar. Pero cuando se mueve, todos sentimos el temblor. Ahora, después de 15 años en Capricornio, Plutón ha hecho las maletas y se ha mudado a Acuario. ¿Qué significa esto? Que viene una revolución, amigos. Y no se acepta devolución. Pero ojo, Plutón no es amable ni cómodo. Sus lecciones llegan con una fuerza que no se puede ignorar. Imagínate esto, una casa vieja y abandonada, llena de grietas, con un techo que amenaza con caerse. Sabes que no puedes seguir viviendo allí, pero igual te resistes. Entonces llega Plutón, con su demoledora, y lo derrumba todo en cuestión de segundos. Al principio, el caos es abrumador, pero cuando el polvo se asienta, te das cuenta de que ese terreno vacío ahora tiene espacio para construir algo mejor, algo que de verdad funcione. Eso es Plutón. Para entender qué tan intenso puede ser esto de Plutón en Acuario, vamos a ponernos en modo documental cósmico por un segundo. Plutón tarda aproximadamente 248 años en completar su órbita alrededor del Sol. Esto significa que su tránsito por cada signo es un evento poco frecuente y, por ende, significativo. Vamos a retroceder en el tiempo y ver qué sucedió durante sus dos últimos tránsitos por Acuario. Imagina que estás en 1532. Plutón acaba de entrar en Acuario y Europa está encendida. Pero no precisamente por las hogueras de los castillos. Estamos hablando de una revolución. Martín Lutero desafía a la Iglesia Católica, abriendo las puertas a nuevas formas de espiritualidad. La Reforma Protestante. ¿La clave? Cuestionar lo establecido. Martín Lutero había clavado sus 95 tesis unos años antes y durante este tránsito sus ideas prendieron fuego en la conciencia colectiva. ¿La Iglesia Católica? Tuvo que reinventarse para no colapsar. ¿Y qué pasa con la ciencia? Copérnico, durante este mismo tránsito, llega con una bomba cósmica. Él propuso que el Sol era el centro del universo, no la Tierra. Imaginen el impacto. ¡Boom! El mundo, literalmente, cambió de perspectiva. Plutón en Acuario no solo cuestiona lo viejo, sino que prepara el terreno para lo que viene. En este tránsito, en el siglo XVI, nacieron ideas científicas y humanistas que moldearon los siglos venideros. Es como si Acuario, el signo del visionario, hubiera abierto un portal al pensamiento libre y revolucionario. Ahora, demos un salto al siglo XVIII, entre 1737 y 1798. Otro período donde Plutón hizo de las suyas en Acuario. ¿Qué pasó? Esta vez, los cambios fueron políticos y sociales. ¿Te suena la Revolución Americana? Fue el inicio del fin para las monarquías absolutas en Occidente. Y no olvidemos la Revolución Francesa, que no solo tumbó tronos, sino que proclamó los derechos humanos. Fue un momento de caos, sí, pero también de esperanza. En esos años, conceptos como democracia, igualdad y libertad dejaron de ser ideas abstractas para convertirse en derechos exigidos por el pueblo. Ahora, regresemos al presente. Y aquí estamos, en pleno 2024, y si la historia sirve de guía, sabemos que se vienen cambios monumentales. La diferencia, ahora las revoluciones no vienen con guillotinas, sino con inteligencia artificial, cambios climáticos y movimientos sociales. Hoy no luchamos contra monarquías, pero enfrentamos otras formas de poder concentrado. Estructuras económicas, tecnológicas y sociales que ya no funcionan. Igual que entonces, Plutón en Acuario es una fuerza que no respeta fronteras ni límites tradicionales. Lo que parece fijo en nuestro mundo ahora será replanteado desde la raíz.
Y aquí es donde entra la tecnología, el motor de esta revolución y estos cambios. Hablamos de inteligencia artificial, energías renovables, exploración espacial. Incluso robots que tal vez algún día sean mejores cocineros que tu abuela. Este no es un futuro lejano ni una película de ciencia ficción. La inteligencia artificial ya está aquí, escribiendo parte del guión. Y lo que antes parecía un lujo, pronto será una necesidad. Pero, como siempre que Acuario y Plutón están involucrados, no todo es tan simple, ni todo será maravilloso. Plutón en Acuario nos reta a mirar las sombras de este progreso. La IA y la tecnología son herramientas increíblemente poderosas, pero también pueden convertirse en un espejo de nuestras intenciones. ¿Crearemos un futuro más libre y colaborativo, o le entregaremos el control a unos pocos? Y mientras algunos celebran avances increíbles, otros estarán preocupados por temas como la privacidad, el trabajo humano, reemplazado por máquinas, y el impacto de estos cambios en nuestras vidas. La historia ya nos ha dado pistas. La electricidad, durante el tránsito anterior de Plutón en Acuario, encendió una revolución, pero también creó monopolios gigantescos. Hoy, el dilema se repite. ¿Cómo aseguramos que esta energía tecnológica sea para todos y no una herramienta de control? Si hay algo que Plutón en Acuario no hace, es quedarse callado. Este tránsito amplifica las voces de los colectivos que buscan justicia, igualdad y transformación. Es como si alguien activara un megáfono cósmico para los movimientos sociales. No se puede ignorar el ruido ni los cambios que están por venir. Acuario nos recuerda que no somos islas. Somos parte de un colectivo, de una humanidad que lucha por avanzar, incluso cuando se tropieza. Durante este tránsito es probable que veamos una explosión de movimientos que redefinan las reglas del juego. Pero, ojo, y está la paradoja. Acuario es el signo de la libertad, pero también puede ser obsesivo con su visión del futuro. Esto significa que, aunque los ideales de igualdad y progreso sean nobles, también podríamos ver divisiones dentro de estos mismos movimientos. ¿Qué pasa cuando el colectivo busca avanzar, pero las luchas internas frenan el progreso? Ya ha pasado antes. Durante el último tránsito de Plutón en Acuario, la Revolución Francesa proclamó libertad, igualdad y fraternidad. Pero también terminó con luchas de poder y momentos oscuros. Hoy, Plutón nos pregunta, ¿seremos capaces de aprender de la historia y construir un cambio sostenible sin perdernos en el caos del proceso? Además, este tránsito nos pone frente a una pregunta clave. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre lo colectivo y lo individual? Porque mientras algunos movimientos buscan la unión, otros pueden generar tensiones entre la libertad personal y el bien común. Hablemos del medio ambiente, porque Plutón en Acuario no solo tiene su mirada en los humanos, también apunta al planeta que habitamos. Este tránsito nos pone frente a una realidad ineludible. Si seguimos haciendo lo mismo, no habrá futuro que construir. Acuario, con su energía visionaria, nos inspira a pensar en ciudades inteligentes, energías renovables y un mundo donde vivir en armonía con el planeta no sea un lujo, sino una prioridad. Pero, como siempre, Plutón viene con un mensaje claro. Para construir lo nuevo, hay que demoler lo viejo. Y eso no será fácil. ¿Adiós petróleo? Tal vez. ¿Una economía más verde? Seguramente. Pero no sin resistencia. Plutón nos muestra que el cambio no será inmediato ni cómodo. Los intereses de las grandes industrias y la inercia de décadas de explotación nos recordarán que el progreso viene con tensiones. Sin embargo, este tránsito también nos da una oportunidad única de rediseñar nuestra relación con la Tierra. Durante el último tránsito de Plutón en Acuario, la revolución industrial transformó nuestra relación con los recursos naturales. La maquinaria trajo progreso, pero también nos desconectó del equilibrio con el medio ambiente. Hoy, Plutón nos invita a encontrar un nuevo balance. No se trata solo de tecnología, sino de repensar cómo vivimos, producimos y consumimos. ¿Qué significa esto en la práctica?
Tal vez veamos avances revolucionarios en energías limpias, como la fusión nuclear o innovaciones en almacenamiento energético. Quizás las ciudades inteligentes se conviertan en el nuevo estándar, priorizando la sostenibilidad sobre el consumo desmedido. Pero también podría ser el momento en que la humanidad finalmente entienda que la clave no está solo en el progreso técnico, sino en cambiar nuestra mentalidad sobre qué significa prosperar. Y aquí está la verdadera lección de Plutón en Acuario. La sostenibilidad no es solo una palabra de moda, es una responsabilidad colectiva que nos pide evolucionar, no solo por nosotros, sino por todas las formas de vida con las que compartimos este planeta. En lo económico, Plutón en Acuario promete un antes y un después. Este tránsito nos pone cara a cara con una transformación masiva. El surgimiento de criptomonedas, la descentralización financiera y nuevas formas de intercambio que desafían las estructuras económicas tradicionales. El resultado, un tablero completamente rediseñado, donde las reglas ya no serán las mismas. Las criptomonedas ya no son un concepto futurista, son el principio de una revolución que, al igual que las primeras máquinas de vapor en la revolución industrial, está cambiando cómo entendemos el valor y el poder económico. Plutón en Acuario pone el foco en romper las jerarquías financieras. ¿Qué pasa cuando el control ya no está centralizado en bancos o gobiernos, sino en redes distribuidas que pertenecen a todos y a nadie a la vez? Pero, como todo con Plutón, no será un cambio fácil, ni sin resistencia. La descentralización financiera no solo es una idea revolucionaria, también es una amenaza para quienes se benefician del sistema actual. Por un lado, podríamos ver un auge de modelos económicos más justos y colaborativos. Por otro, también surgirán tensiones, tanto entre los visionarios que lideran esta transformación, como entre los poderes que lucharán por mantener el control. No sería la primera vez que Plutón en Acuario cataliza una revolución económica. Durante el tránsito anterior, en pleno siglo XVIII, vimos el surgimiento del capitalismo industrial, un modelo que redistribuyó la riqueza, pero también la concentró en pocas manos. Hoy, este ciclo nos plantea preguntas similares. ¿Cómo asegurarnos de que esta nueva economía no repita los errores del pasado? ¿Será la descentralización la clave para un sistema más equitativo? ¿O simplemente el inicio de una nueva élite financiera? Lo interesante de este tránsito es que no se trata solo de dinero, sino de poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo controla? ¿Y cómo lo usamos para avanzar como colectivo? Plutón en Acuario nos desafía a redefinir no solo el valor económico, sino también los valores que sostienen nuestras economías. Así que aquí estamos, al comienzo de una era que no viene a pedir permiso. Plutón en Acuario es el cambio inevitable. Pero ojo, no es el universo diciéndonos, ¡aguántense! Es más como un ¿qué vas a hacer con esta oportunidad? Porque el futuro que construyamos dependerá de cómo elijamos responder a esta energía. Pero claro, esto no es solo cosa de países y revoluciones históricas. Plutón en Acuario también te toca a ti. Sí, a ti, que estás viendo esto con el café en la mano y pensando ¿cómo me afecta esto? Pues te cuento. Este tránsito es como esa intervención incómoda que hace tu mejor amigo cuando llevas meses ignorando tus problemas. Te va a obligar a soltar todo lo que ya no sirve, porque lo que no sueltes, Plutón lo arrancará, y no lo hará con sutileza. Pero aquí está la clave. Plutón no destruye por capricho. Su energía no busca castigar, busca liberar. Te está empujando a soltar lo viejo para que lo nuevo tenga espacio. Y eso, aunque a veces duela, es un regalo. Así que la verdadera pregunta no es si cambiarás, es cómo elegirás hacerlo. Porque, te guste o no, el futuro ya está aquí, y Plutón en Acuario lo ha traído consigo. Estos años serán un viaje incómodo a veces, sí, pero también podrían ser el portal hacia una versión de tu vida y del mundo que jamás imaginaste. Elige con valentía, porque lo que está por venir no es menos que el comienzo de algo mucho más grande.
Espero que este vídeo te haya dejado con ganas de explorar más el universo y, sobre todo, a ti mismo. Si te gustó, déjanos un like y suscríbete para no perderte novedades de Astro Prometeo. Hasta la próxima.